Estamos en la recta final del tercer parcial. Hemos visto la producción, el corto y el largo plazo, el equilibrio del productor, conceptos como isocuantas, isocostos, eso en el largo plazo, ¿verdad? Rendimientos, los tipos de rendimientos que puede tener la empresa en el largo plazo, cuando todos los insumos son variables, crecientes, constantes, decrecientes, y también vimos en el corto plazo conceptos como la ley de los rendimientos marginales decrecientes, y todos estos conceptos, producto promedio, marginal. Y ahora estamos con los costos. Ya vimos los conceptos de costos en el corto plazo y vimos también la relación que tienen estos costos con las funciones de producción. Y vimos cómo los costos son el recíproco monetizado de la producción, ¿verdad? Lógicamente, siempre les recuerdo tener cuidado en cómo se dibujan las gráficas de los conceptos de producción versus las gráficas de los conceptos de costo, ¿verdad? Pero esos eran básicamente los conceptos de costos de corto plazo. Ahora vamos a ver brevemente la relación entre, o mejor dicho, los conceptos de los costos de producción en el largo plazo. Esto va a ser breve porque después vamos a entrar directamente al último tema de la clase, que está relacionado con el documento que les pedí que leyeran, que les subí hoy a la página de El Edmodo, ¿verdad? Está relacionado ese último tema con ese documento. Bien, entonces, la producción en el largo plazo. Como pueden ver, aquí dice que las curvas de costos de producción en largo plazo son una colección de curvas de costos de producción de corto plazo. Aquí estamos hablando de costo total promedio. Dice CTP, costo total promedio. Este sería el costo total de largo plazo. Como pueden ver, hay muchos costos totales promedios, o también llamados costos medios, ¿verdad?, que representan las fases de corto plazo de la empresa. Entonces, es como que si cada fase nueva que inicia, ¿verdad?, de una empresa, se le puede llamar a una nueva fase de corto plazo, ¿verdad? Lógicamente, la empresa va creciendo en dicha fase, pero cada fase ustedes la pueden ir viendo como una fase nueva de corto plazo. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la curva de costo total promedio de la empresa en la fase 1, luego la curva de costo total promedio de la empresa en la fase 2, la curva de costo total promedio o de costo medio en la fase 3, la fase 4 y la fase 5. Si uno, digamos, envuelve, por eso dice que las curvas son una colección, o también se le llama una envolvente, envuelve de cierta manera las curvas de costo promedio de corto plazo de la empresa, obtiene la curva de costo promedio de largo plazo de la empresa. Entonces, la línea azul sería la curva de costo total promedio de largo plazo. Miren cómo estamos graficándola. Bueno, el costo total promedio en el eje vertical y la cantidad producida en el eje horizontal. Digamos que aquí se puede ver más o menos que la empresa, si uno se observa la curva de costo total promedio de largo plazo, va, digamos, produciendo más, miren, pero cada vez a un menor costo. Miren cómo va produciendo más y el costo va descendiendo, el costo total promedio. Luego llega a un punto mínimo, ese costo total promedio, y luego comienza a subir. Eso es la misma dinámica que vemos en el corto plazo, de hecho, ¿verdad? Recordemos que por eso tienen forma de U las curvas de costo total promedio o de costo medio de corto plazo. Pero lo mismo sucede en el largo plazo. En el largo plazo vemos que la producción fue en aumento y la curva de costo total promedio fue en descenso y alcanzó un punto mínimo, es decir, un costo mínimo de la producción de esta empresa en el largo plazo, y luego comenzó a aumentar nuevamente. Entonces, a esto se le llama, digamos, a esa capacidad que tiene la empresa
de que en el largo plazo, en la medida que produce más, va disminuyendo su costo promedio, se le llama economía de escala. Este es, digamos, un concepto desde el punto de vista de los costos, no desde el punto de vista del rendimiento de los insumos. Recuerden que cuando hablábamos de la producción y vimos aquellos de rendimientos crecientes, rendimientos constantes, rendimientos decrecientes, recuerdan, ¿verdad? Cuando duplicaba la cantidad de insumos utilizados y luego la cantidad de producción que resultaba de eso. Ahí estamos hablando de los rendimientos de la empresa, pero con relación a la intensidad del uso de los insumos. Aquí estamos hablando de economía de escala que está relacionada más bien a cómo se comportan los costos, ¿verdad? En la medida que aumenta la producción. Entonces, este es un concepto diferente, pero sí relacionado claramente, ¿verdad? Entre economías de escala. Entonces, pueden haber economías de escala crecientes que implican que el cambio en el costo total promedio disminuye, es decir, que baja el costo total promedio a medida que aumenta la producción. Los costos de producción promedio disminuyen a medida que aumenta la escala de producción. Esas serían economías de escala creciente. Luego, las economías de escala constante son que el cambio en el costo total promedio no cambia a medida que aumenta la producción, ¿verdad? Permanecen sin cambiar los costos totales promedio a medida que aumenta la producción. Y luego tendríamos las economías de escala decreciente, que implica que aumenta el costo total promedio en la medida que aumenta la producción. Los costos de producción promedio aumentan a medida que aumentamos la escala de producción. Entonces, estos son los tres tipos de economías de escala que se pueden dar, que también, por eso les digo que no hay que confundir, están las palabras creciente, constante y decreciente incluidas en cada una de estas economías de escala, pero lo que tienen que recordar para diferenciarlo de lo que vimos cuando estábamos viendo los rendimientos crecientes, constantes y decrecientes, era que aquellos estaban relacionados a el efecto que tenía en la producción la intensidad del uso de los insumos. Aquí estamos hablando más bien de cómo cambia el costo total promedio en la medida que aumenta la producción, ¿verdad? Entonces tenemos economías de escala creciente, economías de escala constante y economías de escala decrecientes. Y aquí vemos justamente la gráfica. Miren que aquí digamos, como en el largo plazo ya no hay costo fijo, recuerden que en el largo plazo ya no hay costo fijo, y como no hay costo fijo, ¿qué costo es el que determina el costo total promedio? Recuerden que el costo total es la suma de los costos. Vaya, a ver, ¿cuál es el costo total es la suma de qué costos, jóvenes? El costo total. Costos fijos más costos variables, ¿no? Correcto, perfecto. Ok, entonces ahora vayámonos un poco a la teoría. Si en el largo plazo no hay costos fijos, entonces, ¿qué determina el costo total? Costos variables. Los costos variables, perfecto. Consecuente a eso, entonces, en el largo plazo, ¿qué determina los costos totales promedios o los costos medios? ¿Qué costo? Lo acaban de decir, solo El tienen... De producción. El costo Bueno, variable, variable. Lee. Correcto, el costo variable promedio. En el largo plazo, el costo total promedio, jóvenes, es el costo variable promedio. ¿Por qué? Porque no hay costo fijo. Por eso es que en esta gráfica ustedes miran que aquí dice costo variable promedio de largo plazo y aquí en la gráfica dice costo total promedio de largo plazo en la medida que aumenta Q. O sea, yo perfectamente pude haber puesto aquí también costo variable promedio o aquí pude perfectamente haber puesto costo total promedio. Pero se usan los dos de manera indistinta porque son lo mismo. En el largo plazo, el costo variable promedio es el costo total promedio. A eso es lo que quiero que comprendan. Entonces aquí vemos un ejemplo de una economía de escala creciente, que es el caso de que la empresa, en la medida que ha aumentado su producción, alcanza esa escala mínima eficiente. Así se le llama al punto de costo mínimo de largo plazo, donde se alcanza el costo variable promedio o costo total promedio más bajo. Se le llama escala mínima eficiente.
así se le llama. Y que en este caso sería, pues aquí, básicamente, porque ya después otra vez volvería a crecer, digamos, esta... Hay empresas jóvenes, especialmente las empresas que trabajan con bastante tecnología, que tienen economías de escalas crecientes y por eso es muy difícil competir contra ellas por parte de otras empresas. Entonces, por ejemplo, piensen en las empresas de telecomunicaciones que iniciaron sus operaciones hace más de 20 años, ¿verdad? Hace más de 20 años algunas de ellas, especialmente Tigo. Esta empresa ya tiene una red de telecomunicaciones construida, han hecho muchas inversiones en el tiempo y son empresas que en la medida que van ofreciendo más servicio, digamos, más datos, eh, más banda ancha, digamos, van disminuyendo sus costos totales, porque, digamos, la estructura de costos que tienen les permiten, digamos, cada vez poder, vamos a ver, distribuir esos costos entre más y más servicios, entre más productos, pero de una manera más eficiente. Es decir, producir más les hace tener costos promedios más bajos. Pero esto es porque por otro lado están el producto promedio. Y es que el producto promedio tiene rendimientos crecientes, ¿verdad? Tiene rendimientos crecientes. Entonces, es muy difícil para una empresa que no tiene esa capacidad poder competir porque significa que no puede ofrecer los mismos servicios ni tampoco los mismos precios, ¿verdad? A menos que tuviera costos tan altos que no podría ser rentable y por ende no podría competir, ¿verdad? Entonces, de hecho, para los que ven Microeconomía 2, van a ver que algunas de las barreras que tienen para poder competir las empresas cuando quieren ingresar a un mercado es el hecho que ya existan empresas que tengan economías de escala. Eso no es algo malo, no es algo malo. De hecho, es bueno que existan empresas con economía de escala creciente. Malo para la empresa que no puede competir al mismo nivel, ¿verdad? Pero no necesariamente malo para el mercado, sino que es parte de la dinámica de la competencia de un mercado sano, ¿verdad? Ok. Aquí están las economías de escala constante. Igual, en este caso, digamos que en la medida que se produce más, el costo total promedio no cambia, ¿verdad? Y en este caso tendríamos las economías de escala decreciente, que implica que en la medida que se produce más bien el costo total promedio o costo medio de largo plazo va en crecimiento. Una empresa que en la medida que produce más en el largo plazo tiene un costo total promedio que aumenta, más bien a eso se le llama deseconomía de escala. Deseconomía de escala. Digamos que otra forma de decir economía de escala decreciente es decir deseconomía de escala. Ok. Aquí tenemos un ejemplo ¿Qué tipo de de... empresa tiene ese tipo de economía, Lick? Perdón, dígame que no lo escuché. ¿Qué tipo de empresas tienen ese tipo de economía de escala decreciente? Bueno, vamos a ver, empresas que son ineficientes, normalmente una empresa que pretende ofrecer más producto al mercado, pero solo puede hacerlo en la medida que sus costos aumentan, pues simplemente va a ser una empresa que no va a ser competitiva, ¿no? Una empresa que no va a ser competitiva no va a poder ofrecer más productos al mercado y podría salir del mercado. De hecho, se estima que en el corto plazo, recordemos, en el corto plazo, las empresas trabajan con rendimientos, con la ley de rendimientos marginales decrecientes, ¿verdad? Con la ley de rendimientos marginales decrecientes, que es justamente en esa segunda etapa de la producción. Y en esa segunda etapa de la producción, ya el producto promedio comienza a descender, y por ende el costo total promedio comienza a aumentar. Entonces se estima que ahí, desde el punto de vista teórico, se estima que ahí es donde operan la mayor parte de las empresas, ¿verdad? Lo que pasa es que hay empresas que sí se pueden dar el lujo, y por eso les digo que son empresas con tecnologías, digamos, con
vamos a ver que trabajan con bastante intensividad tecnológica, que esas sí son empresas que pueden producir más y bajar sus costos. Entonces, digamos que desde el punto de vista teórico, la mayor parte de las empresas trabajarían en la segunda etapa de la producción, que estaba acá. Aquí, miren, en esta etapa que es decreciente en el corto plazo, ¿verdad? En esta etapa, y esa etapa decreciente, desde el punto de vista de los costos, implica esto. Implica esto, miren. Si estamos en la etapa decreciente del producto promedio, que sería esta etapa cuando va para abajo el producto promedio, implicaría un costo variable promedio que va para arriba. Ahora, eso sería desde el punto de vista del corto plazo, ¿verdad? Del corto plazo. En el largo plazo, digamos, una empresa cuando ya tiene, ya puede modificar todos sus insumos, que no tengan insumos fijos, sino que sean variables, se esperaría que no trabaje con crecimiento de costos en la medida que aumente la producción, porque entonces sería una empresa que no podría ser competitiva. Ok. Aquí tenemos la tabla de costos de producción digamos que, bueno, vamos a ver. Aquí, si se fijan, solo aparecen los costos totales, jóvenes. 60, 105, 145, 180, 210. De hecho, en las tareas que les dejé, creo que algunos de los cuadros están así. Ahora, solo con esta información, ustedes podrían llenar todo el cuadro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del costo fijo, ¿cuál es el costo fijo total de esta empresa? ¿Cuál es el costo fijo? 60, 60. Entonces ustedes perfectamente pueden llenar 60, 60, 60, 60, 60, etcétera. Y entonces, como aquí es 60, entonces aquí tiene que ser 0. ¿Bien? Como aquí es 105, entonces aquí tiene que ser 45. Y así sucesivamente. Por lo tanto, ustedes pueden llenar perfectamente todo esto y ya después, pues, llenan todo el resto del cuadro. O sea que en realidad no hay que, digamos, que asustarse por ver solo una columna llena. Lo que hay que tratar de comprender o de recapitular es, ¿cómo se llama? Los conceptos, ¿verdad? Manejar los conceptos. Entonces, aquí está justamente los 60 que les había dicho. Luego se rellena esta parte, que es simplemente la diferencia entre el costo total y el costo fijo, y luego ya, de acuerdo al conocimiento de los, ¿cómo se llama?, de las fórmulas, se llenan las demás columnas. Pueden ver que esta etapa es creciente. ¿Por qué? Porque el costo marginal va en descenso, miren. El costo marginal va en descenso, 45, 40, 35, 30. Entonces, estamos en la etapa de la ley de rendimientos marginales crecientes. Cuando el costo marginal comienza a aumentar, estamos en la etapa de la ley de los rendimientos marginales decrecientes. ¿Por qué estamos hablando aquí de la ley de rendimientos marginales decrecientes y no de economías de escala? Porque tenemos costos fijos. Y si tenemos costos fijos, significa que estamos en el corto plazo ahora. Y bien, pues sale marcado esto. No sé por qué sale marcado. Lick, yo Es que tengo arriba. una consulta. Dígame. En la tarea que usted nos dejó ya nos da toda nos da las columnas así como él mostró el ejercicio anterior y nosotros lo completamos, ¿verdad? Pero me llama la atención, solo si me podría explicar esa parte porque nos pide que grafiquemos el costo total, costo fijo y costo variable en una sola gráfica. Y en la otra que grafiquemos los medios marginales, los costos de medio, ¿verdad? Y los marginales. Entonces, Sí. si me podría explicar esa parte. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando les pido que grafiquen los costos marginales promedio, variables promedio y costo fijo promedio en una sola gráfica, es esto.
Porque aquí, si se fijan, estos son una especie de costos de alguna manera unitarios, ¿verdad? Porque son costos fijos promedios por unidad producida, costo total promedio es por unidad producida, el costo variable promedio es unidad producida y costos marginales por unidad adicional producida. Esta sería una de las gráficas. La otra gráfica, creo que no sé si está aquí en esta, si no se la voy a dibujar ahorita, sería esta. La otra gráfica sería esta. Nada más que recuerden que yo se la grafiqué también. Miren que la otra gráfica es costos totales, costos variables y costos fijos. Recuerden que yo se la había graficado. Costo total. O mejor dicho, solo costos. Costos. Q. Esta es la de costos. Luego, y por cierto, la hice un poco mal, espérame, lo voy a borrar un pedacito acá. Tengo que empezar la de más arriba porque hay costos fijos. Ahí está. Aquí tengo el costo fijo total. Y aquí tengo el costo variable total. Entonces, como puede ver, son dos gráficas, ¿verdad? Una en donde están los totales y en otra donde están los promedios y marginales. ¿Me queda claro? De acuerdo, Lick. Gracias. Okay. Ok, entonces aquí arriba aparecen unas preguntas, si se fijan. Arriba aparecen unas preguntas y dice, ¿dónde se maximiza el producto promedio? Bueno, entonces nos tenemos que fijar en la curva de costo variable promedio. Porque miren qué interesante. Nos pregunta dónde se maximiza el producto promedio. Y aquí solo estamos viendo costos. Entonces aquí es donde viene la importancia de conocer la teoría. Sabemos que el costo del producto promedio se maximiza donde el costo variable promedio se minimiza. ¿Recuerdan? Así es. Por eso es que es importante conocer la relación entre las curvas de producto y las curvas de costos. Por lo tanto, aquí tendríamos que ver cuál es el punto mínimo de la curva de costo variable promedio, que sería, como pueden ver, 37, ¿verdad? 37, para saber que con 5 unidades de producción se maximiza el producto promedio. De hecho, ahí está, ¿bien? Con 5 unidades de producción se maximiza el producto promedio, aunque estemos viendo la curva, los datos de los costos variables promedio. ¿Por qué? Por la teoría, lo que les acabo de decir. Luego la siguiente pregunta, si estoy produciendo 6 unidades, ¿cómo estará el producto marginal? Entonces, yo no sé por qué se marca la fila 8 si no está pidiendo por 6 unidades, pero vamos aquí a las 6 unidades, ¿no? 6 unidades. ¿Cómo está el producto marginal? Bueno, el producto marginal en este caso está decreciendo. Miren que está preguntando por el producto marginal. El producto marginal. En este caso, como el costo marginal está aumentando, miren que pasó de 35 a 40, significa que el producto marginal está decreciendo. ¿Ok? Ahora sí, si estoy produciendo 6 unidades, ¿cómo estará el producto? Bueno, lo mismo, voy a preguntar esto. La respuesta está para abajo, la flecha para abajo significa que está decreciendo el producto marginal, lo que les acabo de decir. Repito, no sé por qué se marca la fila 8 si no está preguntando por 6 unidades, pero no importa. Y aquí, bueno, les recuerda esto. Miren que aquí sí está bien hecho, digamos, las leyendas o las ¿cómo se llama? Los títulos de los ejes. Producto marginal está en función de el factor variable, que es el trabajo. Y costo marginal está en función de la cantidad producida. Entonces, como pueden ver, aumenta el producto marginal, disminuye el costo marginal. Esa es la etapa creciente. Luego, disminuye el producto marginal,
aumenta el costo marginal. Esa es la etapa decreciente. Aquí hay un ejercicio sencillo. Considera la siguiente información sobre los costos de una pizzería. Entonces, costo total con 0 decenas, 300, con una decena de pizzas, 350, con 2 decenas de pizzas, 390, sucesivamente. Pueden ver claramente aquí, jóvenes, que esta pizzería tiene un costo fijo que es de $300. Miren, tiene un costo fijo que es de $300. ¿Por qué? Porque sin producir nada, o sea, produciendo cero, su costo es de 300. Significa que ese es su costo fijo, 300. Es un costo fijo altísimo, ¿verdad? Entonces aquí está muy claro, simplemente llenamos el costo fijo, toda esta columna sería el costo fijo, 300, 300, 300, 300, 300, y por ende la diferencia sería el costo variable. Aquí sería 50, aquí 90, aquí sería 120, 150, 190 y 240. Ese sería el costo variable. Repito, aquí siempre sería 300, 300, 300. ¿Verdad? Bueno, aquí está, de hecho aquí se llena. Y luego el costo variable es justamente la diferencia entre el costo total y el costo fijo, ¿verdad? Lo que les acabo de decir. 50, 90, 120, 150. Y luego tendríamos que hacer el costo marginal. El costo marginal pues sería el cambio en el costo total a medida que cambia en, digamos, en una unidad la producción. En este caso, la producción justamente cambia en una unidad, como pueden ver, ¿verdad? Cambia en una unidad, en una unidad, en una unidad, en una unidad. Recuerden, la fórmula es cambio en costo total sobre cambio en la cantidad producida. Pero como en este caso el cambio en la cantidad producida siempre es 1, entonces lo único que me tengo que fijar es en el cambio en el costo total, porque siempre lo voy a dividir sobre 1 en este ejercicio. Entonces aquí sería 50, aquí sería 40, aquí sería 30, aquí sería 30 también, aquí sería 40 y aquí sería 50. Entonces, como Lick, en esa pueden ver, parte para el, dígame. disculpe, Lick. En esa parte para hacer el cálculo del costo marginal, entonces se resta el costo fijo. Perdón, del costo total. Es el cambio, el cambio. Ok. El concepto es cuánto me cuesta producir una unidad más de producción. Una unidad más o la siguiente unidad. Mejor dicho, la siguiente unidad. Entonces, si estamos produciendo 0, ¿cuánto me cuesta producir la primera unidad? Me cuesta 50 Nada. producir esa primera unidad. No, la primera unidad le cuesta producir 50. Mire, de 300 a 350 le costó 50 adicionales. Por eso es el costo marginal. Quiere decir que esa primera unidad le cuesta $50 producirla. ¿Cuánto le cuesta la segunda unidad? No es lo mismo que preguntar cuánto me cuestan 2 unidades, no. ¿Cuánto me cuesta la segunda unidad? Esa segunda unidad me cuesta la diferencia entre el costo total de la segunda con respecto al costo total de la primera, que es 390 menos 350, 40. Y luego, ¿cuánto me cuesta producir la tercera unidad? Y así sucesivamente voy obteniendo el costo marginal. La palabra marginal viene de la palabra en el margen. Por eso se refiere a la siguiente unidad. Ahora, lo que les digo es que hay que tener cuidado en que el denominador de la fórmula sea 1. Si es 1, entonces solo me fijo en el cambio en el costo total. Pero si no es 1, entonces yo tengo que hacer ese denominador correctamente. Ese denominador, esta parte de acá, es Q2, perdón, no es Q a la 2, es Q2. Q2 menos Q1, o sea, la cantidad siguiente menos la cantidad anterior. Que ahí, en ese caso, que no sea de 1 en 1, entonces tengo que hacer simplemente esa resta para tener el denominador como corresponde y poder aplicar la fórmula. Pero en casi todos los ejercicios que hemos visto,
siempre el denominador es 1, 1, 1, 1. Entonces no se tienen que fijar en eso, pero podrán haber ejercicios en los que el denominador no es 1 y por ende tienen que hacer la operación. ¿Está claro? Está claro. Buenas noches. Sí. En el ejercicio 2 de la guía, ahí mismo solo señalamos los nombres de los ejes correctos, o sea, solo lo jalo así del gráfico y pongo el nombre del eje. Lo jalo del gráfico, no comprendo a qué refieres. Es que ahí en el inciso 2 dice señalen En los el nombres. Excel. Sí, se señalen los nombres de los ejes correctamente, dice. Sí. Sí, no, lo que les quiero decir es que cuando hagan las gráficas, yo quiero que me pongan lo que corresponde en cada uno de los ejes. Lo que corresponde. Sí, es que en este caso la gráfica ya la da usted, ¿verdad? Y se miran unos puntitos. Y se miran como 5. Entonces, sí, no sé si así como lo tiene usted ahí, lo ponemos. Claro, pero no es que no quiero cosas memorizadas. Ustedes pongan lo que corresponde, ¿verdad? Yo lo quiero que me señalen correctamente cuáles son los sí, conceptos bueno, de los ejes. Sí, porque aquí en los incisos tiene el punto de maximización de producción, el punto marginal y el producto medio, perdón, producto marginal. Y en el inciso A dice las 3 etapas de producción. Bueno. Entonces, ahí mismo en el gráfico todo. Es que yo no sé, a mí me parece que está bien claro lo que les estoy pidiendo, no sé qué es lo que no comprenden, sinceramente. ¿Qué ejercicio es? Es el 2 de la guía. Bueno, voy a verlo y les contesto por el modo, para aclararles. Está bien, muchas gracias. Bueno, y aquí tenemos, digamos, el costo variable promedio. Si se fijan cómo se saca, bueno, 50 entre 1, 90 entre 2, 120 entre 3. A ver. 90 entre 2, 120 entre 3, 150 entre 4, 190 entre 5, 240 entre 6. Entonces, aquí lo que les pregunto es, ¿en qué nivel de producción se maximiza? Miren, el producto promedio. Y estamos viendo costo variable promedio acá. Entonces, ¿en qué nivel se maximiza el producto promedio? Donde el costo variable promedio está en su punto mínimo. Si uno mira esta tabla, esta columna, ¿a dónde está en su punto mínimo el costo variable promedio? En 37.5. Significa que el producto promedio se maximiza cuando se producen 4 unidades. ¿Por qué? Porque en ese punto se minimiza el costo variable promedio. ¿Ok? Ok, vamos a ver. ¿En qué dirección se mueve el producto marginal? Bueno, aquí simplemente tenemos que ver si el producto marginal va para arriba o va para abajo. Pues digamos que podríamos llenar esto, por ejemplo, poner aquí, bueno, costo marginal es 50, aquí es 40, aquí es 30, aquí es 30, estos son los mismos valores que tenía en la otra tabla. Aquí es 40 otra vez. Y aquí es 50. Entonces, aquí dice en qué dirección, ¿verdad? ¿En qué dirección? Entonces, para arriba o para abajo. Entonces, aquí el producto marginal va en aumento. ¿Por qué va en aumento el producto marginal? Porque aquí no cambia y aquí va para abajo el producto marginal. ¿Sí ven por qué, verdad? Porque como el costo marginal va para abajo, mientras el costo marginal vaya para abajo, 50, 40, 30, el producto marginal va para arriba. Ya cuando es 30 el costo marginal, o sea que no cambia, pues el producto marginal, digamos, se mantiene en ese nivel y luego va para abajo el producto marginal. ¿Por qué? Porque el costo marginal va para arriba. Esto es simplemente, jóvenes, esto, que es la relación que existe entre
producto marginal y costo marginal. Por cierto, miren que aquí está malo el eje, porque aquí no tiene que ser Q, tiene que ser L. Tiene que ser L, no Q. En el otro sí es correcto que sea Q. Pero es justamente eso, la relación inversa entre el costo marginal y el producto marginal. Entonces, aquí nuevamente se lo describe. Cuando el costo marginal va en decrecimiento, es porque estamos en la etapa de rendimientos marginales crecientes. O sea, esta palabra que dice creciente no les debe confundir con el hecho de que ustedes miren que el costo marginal va más bien decreciendo. No, se refiere, recuerden, al concepto de los rendimientos marginales decrecientes. En esta etapa, como el costo marginal va decreciendo, es porque el producto marginal va creciendo. Y el producto marginal va creciendo cuando hay rendimientos marginales crecientes. Por eso es que se llama esta la etapa creciente. Ahora, cuando el costo marginal va creciendo, es porque va disminuyendo el producto marginal. Y esa etapa es la etapa de rendimientos marginales decrecientes. Por eso se le llama etapa decreciente. Entonces, no vayan a confundir digamos, la tendencia que lleva una de estas curvas con el concepto de los rendimientos marginales crecientes, decrecientes o negativos. Ok, jóvenes, nos vamos a quedar aquí y mañana ya seguimos con el concepto, con el siguiente y último. No, no sé cómo van las votaciones para ver si nos reunimos mañana a entregarles el examen. Voy a revisarlas, todavía hay chance para que sigan votando. Y ahí vamos a ver entonces si es mañana o pasado que les entrego los exámenes, pero ahí ya es democracia pura, jóvenes. Nadie me puede decir, no la puedo hacer el jueves. Si gana el miércoles, gana el miércoles. Si gana el jueves, gana el jueves. Va ganando el jueves. Bueno, pues lo más probable es que sea el jueves, jóvenes. Ahí mañana les confirmo y si no, nos vemos mañana a las 8 aquí en la clase virtual. Yo les confirmo. Buenas noches, Lee, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.